Bienvenidos a todos los radioescuchas al programa Desde el Corazón. Este es un espacio de Grupo Sendero de Luz que está diseñado para poder hablar de nuestras emociones, pero principalmente de nuestras historias personales, tratando de llegar a sus corazones y tratando de conectar con ustedes para que si en algún momento se sienten identificados, puedan asistir a un grupo de 12 pasos y también puedan encontrar el alivio que nosotros hemos encontrado a través de los años en estos grupos. La enfermedad mental y emocional es una enfermedad muy amplia que nos lleva a sentir muchas cosas emocionalmente como ansiedad, depresión, miedo, ira, tristeza, enojo, amargura, pero también llega a convertirse en síntomas físicos como dolores de cabeza, fibromialgia, dolores en la espalda y normalmente estos dolores no se curan con ninguna pastilla. También otro síntoma bien característico de la enfermedad mental y emocional es el cansancio que no se cura descansando. Podemos estar durmiendo todo el día y aún así podemos estar cansados. No tenemos ganas de levantarnos de la cama, no tenemos fuerzas ni para bañarnos, no tenemos fuerzas para comer, no tenemos fuerzas para tomar esa ducha que necesitamos. Y no significa que estemos mal, significa que necesitamos ayuda y cuando estamos en ese lugar es el momento necesario para pedirlo. El día de hoy preparamos un tema muy especial y queremos hablarles porque creo de que para llegar a estos puntos de la enfermedad hay un proceso, pero creo que no le podemos llamar un proceso de dolor. Yo creería, y para eso pues estoy aquí con mi compañero para poder platicarlo desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista a través de la experiencia. Es un proceso espiritual que se vive y desde cuándo empieza este proceso espiritual. No sé si vos creerías que esto es un proceso espiritual que empieza desde que uno empieza a decaer y empieza a tener estos síntomas. En primer lugar, buenos días a todos los radioescuchas. Estoy muy contento por estar acá en este programa. Les deseo que estén teniendo un buen fin de semana. Y les voy a platicar hoy desde mi experiencia personal. Efectivamente, creo que la enfermedad mental y emocional y también la salud mental y emocional son procesos espirituales. Yo soy una persona agnóstica. Un agnóstico es una persona que a veces tiene fe en un poder superior o en Dios, como uno lo concibe, y otras veces sencillamente cree que no existe ningún Dios ni ningún poder superior. Entonces a mí me sucede. Ahora cada vez menos frecuente, pero me sucede. Y eh, a pesar de ello, he logrado comprender a través de mi experiencia en el grupo de neuróticos anónimos al que asisto, que en mi caso es Sendero de Luz, que mi enfermedad no es una enfermedad física o una enfermedad de tipo material, sino que es una enfermedad de tipo espiritual. Y por lo tanto, las causas, creo yo, son también espirituales. Y la medicina, la curación, la sanación, también debe ser de índole espiritual. Entonces, según mi experiencia, yo he pasado por un proceso también espiritual. Estando enfermo espiritualmente, he tenido que pasar por un proceso de sanación de esta misma índole o materia, ¿no? Fíjate que cabal lo que mencionabas y era que cuando uno empieza a sentirse mal, al menos en mi caso, yo no creería que estaba en un proceso espiritual ni que esto me iba a encaminar a un proceso espiritual. Yo creía de que todo lo que me estaba pasando pues podía llevarme a curarlo de cierta forma los malestares físicos con un médico, que pues no estamos diciendo a las personas que no vayan al médico, si se sienten mal tienen que hacerlo, pero cuando estos malestares físicos no cesan aún yendo con un médico, pues ya es momento de buscar ayuda y Neuróticos Anónimos nos ofrece esta ayuda espiritual. Pero yo mencionaba de que no creía estar en un proceso espiritual que se estaba formando desde un principio, como que algo nos estuviera llamando a acercarnos a este poder superior, Dios como cada quien lo concibe, y
Y con el tiempo irlo aceptando también, lo hablábamos hace un rato, que es complicado aceptarlo cuando uno no ve esa luz al final del túnel. Y quisiera que pudiéramos contarle a las personas cómo ha sido eso, ¿verdad? Porque cuando uno no ve esa luz al final del túnel, pues es complicado aceptar todo lo que nos dicen. Por ejemplo, algo que me mencionabas, que todo esto va a pasar. Bueno, yo desde pequeño pensé por una parte que nunca iba a salir a la superficie. Sentía que estaba ahogado en una piscina, en un lago, en el fondo de un río, en el mar, y que me estaban jalando de las piernas para abajo. Eh, Recuerdo una vez que unos tíos me dijeron cuando yo todavía era niño que yo en mi vida nunca iba a lograr nada. Y me sentí tan triste, me puse a llorar como 3 días porque para esa época acababan de asesinar a mi papá y mi mamá se había ido a los Estados Unidos para podernos apoyar económicamente a mi hermana y a mí. Y estábamos pasando por una situación económica muy mala, ¿verdad? Y no veía yo ninguna perspectiva porque me sentía muy humillado, sentía que la vida había sido injusta y me sentía muy enojado también. Eh, Posteriormente, cuando fui creciendo, tampoco le encontré una salida, no entendía qué me pasaba. Me sentía muy solo, me sentía triste. Eh, pues pasé a mi edad de adulto joven, buscando también un sentido de la vida, un porqué. Todavía no miraba la luz, claro, ¿verdad? Como dice nuestro programa, yo me hacía novio de alguien, ahí miraba alguna lucecita de enamoramiento, me daba en ese entonces mi mamá o adquiría algún bien inmueble yo posteriormente o un carro, entonces miraba como que lucecitas, pero esos efectos pasaban y yo me sentía sintiendo dentro de esa oscuridad. Yo vine a Neuróticos Anónimos hace aproximadamente 4 años en una crisis muy profunda, en un fondo emocional. Creo que si no fue la crisis más profunda, debe haber sido una de las que está en el top 3 de mis crisis. Sí, sí. Y venía muy mal, venía sin ganas ya de vivir de nada. Como bien lo comentabas, había acudido estaba yendo, no había acudido, sino que estaba yendo con mi psicóloga, había estado tomando un cóctel de medicinas, entre ellos antidepresivos, con psiquiatra. Había ido con una señora que hizo un ritual eh, desde el punto de vista de la cosmovisión maya para poderme sanar de eso que yo sentía que estaba mal. Había hablado con personas, estaba yendo a una iglesia los fines de semana y estaba buscando esa luz por muchos caminos. Y yo creo que cada quien es libre de buscar esa luz y de encontrarla donde crea conveniente, ¿verdad? Yo estoy hablando de mi experiencia personal, ¿verdad? A pesar de todos mis intentos, no encontraba esa paz. Y como mi mente es muy racional, no encontraba tampoco a Dios ni a esa espiritualidad. Cuando lograba creer de que Dios existía, mi relación con Él era muy mala, me ponía a pelear con Dios como yo lo creo, como yo creo que existe, ¿verdad? Pero, y, y eso es algo muy importante de decir, acá en Neuróticos Anónimos, yo he encontrado la luz, ¿verdad? Y por fin he logrado estar tranquilo, he logrado estar en paz por dentro, ¿verdad? Pase lo que pase afuera, eso es algo muy increíble. Pase lo que pase afuera, tenga o no tenga, me den o no me den, me acepten o no me acepten, me quieran o no me quieran, ¿verdad? He logrado encontrar esa luz. Estoy empezando a sanarme porque también tengo que ser muy sincero, no puedo decir yo soy una persona ya iluminada, que esté sana, pero estoy en ese proceso y me siento muy contento por eh,
el camino que llevo recorrido y por dónde voy dentro de ese sendero. Gracias, fíjate que mencionabas, esta es mi experiencia, pero pareciera que estuvieras narrando también parte de mi vida. Muchas de las cosas que sentías o sentiste, yo las comparto. Ese enojo, esa frustración, ese no poder ver la luz, el sentirme que me estaba ahogando y no encontrar una solución a todos los problemas. Pareciera que todos los problemas que estaban viniendo se venían de junto y cada uno se hacía más grande cada vez más. Y para las personas que nos escuchan, si también se sienten identificadas con esto, pues los invitamos a que puedan seguir escuchando la experiencia y también a que puedan acercarse a un grupo, porque lo que pasa con los grupos es exactamente lo que decías. No es que nos iluminemos o que lleguemos a estar bien con plata y todo vaya andando bien, sino nos enseña a sobrellevar todas estas situaciones que van viniendo y nos enseñan a llevarlo de la mejor manera. Y también algo bien importante que nos regalan los grupos, pues es esto, lo que hacemos nosotros, compartir nuestra experiencia con las demás personas, primero para que no se sientan solas, para que no sientan como yo, fíjate que yo sentía que solo a mí me pasaban las cosas y creo que lo he hablado bastante con vos de que hago mucho, como compartimos cosas que hemos vivido y yo a veces veo que vos has salido y que yo todavía estoy viviendo estas cosas y yo digo, pues hay una luz, ¿verdad? Entonces a mí me da bastante esperanza a hablar con los compañeros que han salido, a hablar con las personas del grupo que han salido y que están mejor, o sea, que se les nota en semblante, un semblante feliz, un semblante ya como que han trabajado este proceso y han sido parte de este camino espiritual. Creo que pensaba yo ahorita que cuando empezamos este camino espiritual, creo que empieza desde que empiezan los problemas y es decisión de cada quien en qué momento tomar las riendas de la vida y poder tomar esta decisión de acercarse a un grupo y poder cambiar la vida porque los problemas es lo que siempre están y nos están avisando cosas y nos llevan a buscar ayuda o nos llevan a destruirnos. En mi caso yo estuve destruyéndome mucho tiempo. Y entonces si las personas que nos escuchan aún están en esa autodestrucción, porque es una autodestrucción que uno tiene. Yo bebía, pero otras personas lo que hacen es que dejan de comer o comen más o se aíslan. Entonces si están en ese aislamiento o en algún consumo de alguna sustancia, es parte del proceso espiritual, creeríamos nosotros, y es parte de algo que nos está llamando a que nos acerquemos a un poder superior y podría ser una de las opciones a través de un grupo de 12 pasos, ¿verdad? Fíjate que ahora que lo mencionas, yo sentía exactamente lo mismo, ¿no? Yo decía, a mí solo a mí me pasan las cosas. Miraba yo a alguien que le estaba yendo bien en algo o en todo, decía, ¿y a mí por qué no, no? ¿Será que esta persona es la favorita de Dios? Yo sentía que la demás gente eran favoritos de muchas personas, menos yo, ¿no? Bueno, yo sentía que era favorito de mi abuelita nada más, porque ella Comparto sí lo mismo, fíjate, lo mismo. me amó mucho, ¿no? Fue una persona que me amó, que fue mi mamá realmente. Pero fíjate que yo miraba que la demás gente era favorita de alguien, menos yo, ¿no? Y yo sentía mucha envidia y sentía mucho enojo. Pero fíjate que hace poco me pasó algo muy extraño, ¿no? Donde fui favorecido por una persona que me había dañado emocionalmente, ¿verdad? Que me había señalado injustamente. Y cuando pasó esto, cuando pasó esto de que la persona me dañó, yo me enojé, ¿verdad? Me enojé, me dieron ganas de yo defenderme ante esa injusticia. Pero me quedé tranquilo, ¿verdad? A través de la fuerza del programa, me quedé tranquilo y hice una oración en mi cabeza. Dije, Dios, que yo he escuchado tanto de que tú haces de que los enemigos bendigan a la gente hacia la que están en contra, ¿verdad? ¿Y por qué a mí no me pasa esto, ¿verdad? Y fíjate que me pasó. Esta persona que se fue en contra mía, ahora
ha hecho una serie de acciones a favor mío. Fíjate, man. Entonces, yo la verdad, es la primera vez que sentí la caricia de Dios. Y como yo a los 9 años me quedé sin papá, porque lo mataron, pero cuando lo tenía, mi papá era muy duro conmigo. No era buena persona conmigo, sino que era una persona muy dura, ¿no? Entonces hasta ahora sentí que tenía papá, fíjate. Nunca había sentido yo eso, hasta ahora. Y me sentí con el pecho muy hinchado. Y dije, puchica, Jesús, el favorito de Dios. Entonces me sentí muy bien, fíjate. Fíjate que esto que nos contaste es un mensaje de esperanza para todos, incluso para mí, porque yo me imagino y que muchas personas nos hemos de sentir parecido, y yo comparto eso de que yo no me sentía el favorito de nadie, y es bien curioso porque también era mi abuela la que me cuidó, entonces yo igual, ¿verdad? La única persona que yo creía que me quería en este mundo era mi abuela. Ha pasado algo. Fíjate que en el grupo yo he encontrado personas con las que he hecho mucha afinidad, incluyéndote, y ha sido como personas que yo siento que es un cariño sincero, y eso es algo que también nos ayuda a sanar. Pero también está esta parte espiritual, Mm. y es Dios, como cada quien lo concibe. Y qué bonito que puedas tener ese contacto, porque prácticamente esto ya es parte de este proceso espiritual del que hablamos, pero creo que no puede llegar uno a este punto sin pasar por todo lo que antes pasamos, o lo que antes se pasó, y entenderlo, porque una cosa es pasar todo lo malo y que no sirva de nada, o sea, no darle un sentido a todo lo malo que se vivió, a todo el dolor, a todo el sufrimiento, a toda esa angustia. No se le da un sentido hasta que uno empieza a trabajarlo, y lo empieza a transformar en algo diferente. Fíjate que cuando yo vine al grupo, a una de las personas que vi sentadas en la mesa que había abierto el grupo era tu persona. Y entonces ya estabas devolviendo algo que se te había dado, y yo no lo entendía porque venir a los grupos, nosotros le decimos un servicio, y es devolver un poquito de lo que se nos ha dado, pero también es trabajar en esa espiritualidad. Entonces, si ese grupo no hubiera estado abierto ese día también que yo vine y vos estabas acá, posiblemente no estaría yo viviendo lo que estoy viviendo ahora, porque ha habido un alivio en mí, ha habido ha habido un cambio de actitud, un cambio físico incluso, y gracias a eso pues he encontrado también a muchas personas que les he agarrado muchísimo cariño y que ha sido parte de esa sanación. Fíjate que yo estoy acá no por ser una persona sana, no por haber hecho bien a la gente. Yo me pasé trayendo a un montón de gente entre las piernas y más a personas a quienes yo amo y amé mucho, Ana, empezando por mis hijos. Y eso fue muy doloroso para mí. También me pasé dañando yo a mí mismo, Ana. Yo estoy acá por ser una persona enferma y definitivamente ya no quiero regresar a ser esa persona enferma. Increíblemente, eh, yo antes de venir acá y saber que existían estos grupos, estaba en mi casa pasándola muy mal. Había bajado mucho de peso, estaba muy delgado. No tenía ganas de vivir, no me bañaba, no comía. Y estaba muy solo porque yo, sinceramente, yo decía, yo he ayudado a mucha gente en esto, en esto, en esto, y nadie está acá. ¿Verdad? Ya le había dicho a mi mamá que me quería suicidar y la reacción de mi mamá no fue la que yo esperaba, sino que yo creo que en ese año no pasaba. Pero, ¿cómo es la cuestión espiritual? Porque yo siempre he creído que Dios fue el que me trajo acá y me trajo a través de una persona, que en ese momento fue la persona ideal que me invitó. Yo en ese tiempo no hubiera venido por mí mismo y accedí porque esa persona me invitó y accedí a hablar con mi madrina ese día y llamarla, Ana, ¿sí? Por invitación de esta persona, pero esta persona fue un vehículo de Dios, fue un vínculo de Dios. Y yo siempre he creído que Dios
dijo, bueno, ya no hay modo que se cure ni con antidepresivos, ni con antipsicóticos, ni con psiquiatra, ni con psicólogo, eh, ni con iglesia, ni con brujo, ni nada, ¿verdad? Entonces lo voy a mandar a un lugar donde posiblemente encuentra gente que está igual que él y ahí tal vez se va a sanar. Yo sí lo miro, ¿verdad? Entonces vine acá y yo no esperaba nada, mejor dicho. Yo no esperaba nada. Yo dije, voy a estar un tiempo ahí solo porque la psicóloga me recomendó no estar solo y me voy a ir. Pero ya llevo casi 4 años y si me preguntan hoy, no tengo la perspectiva de irme, sino que de seguir sanando y de devolver algo de lo que se me ha dado y de ayudar a la gente que está sufriendo de acuerdo a mis posibilidades, ¿verdad? Porque siento que soy una persona que está muy limitada para ayudar espiritual y emocionalmente a los demás, pero estoy intentándolo hacer a través de un servicio que es en agradecimiento a esa salvación espiritual que me dio, en primer lugar, Dios, como yo lo concibo, y el grupo de neuróticos anónimos al que estoy asistiendo y, por supuesto, los compañeros que conforman ese grupo. Fíjate que a mí me ha ayudado, tu experiencia me ha ayudado mucho. Desde lo que comentas, la forma tan sincera en que has hablado a lo largo del programa e incluso ahorita lo que estamos tratando de transmitir a las personas, pues es exactamente cómo nos sentíamos antes de estar acá y eso pues yo creo que ya es bastante porque estoy seguro de que hay muchas personas de que todavía se sienten así y todavía están en ese lugar donde no ven la luz al final del túnel y si hay una luz al final del túnel y creo que se alcanza, creo de que se llega a salir de ese lugar y ya pues ya para cerrar, también quisiera que pudieras compartir un poquito cómo ha sido no sé si esté bien dicho, pero me voy a atrever a decirlo, llegar a esa luz, llegar ya a vislumbrar un poquito más y tener más luz porque ya comentaste esa parte que yo hago mucho puente contigo de todos esos sentimientos, ¿verdad? Frustración, enojo, miedo, pero también cómo se siente estar ya del otro lado, digamos, ¿verdad? Porque hay un cambio definitivamente. Fíjate que yo te lo digo a vos aquí, ¿verdad? Te lo digo acá. Yo me siento en paz, me siento tranquilo. Mira, yo no sabía qué era eso. Cada minuto para mí era una tortura. Yo decía, cuando estaba bien con Dios, ¿verdad? Porque no siempre estaba bien. Dios, dame un momento de paz, ¿verdad? Sí, dame un momento de paz. Entonces, esto es algo muy maravilloso, pero viene de la aceptación. Hay un trabajo ahí. Y el trabajo no solo ha sido mío. Mi trabajo ha sido aceptar cosas que yo no hubiera aceptado antes, ¿verdad? ¿Como qué cosas? Como el perdón, como la fe, como la paciencia, yo no tenía nada de paciencia, como las sugerencias que se me dan, ser una persona obediente. A mí nunca me gustó ser obediente, sino que hacer lo que a mí se me viniera en gana, ¿verdad? Sí, que nadie me dijera lo que había que hacer. Entonces, ahora estoy en paz, pero eso ha venido de Dios y a través del trabajo que los compañeros han hecho en mí, ¿verdad? Entonces, mi trabajo ha sido ese y también me siento muy contento y muy agradecido con Dios, con Neuróticos Anónimos, con el grupo, con mis compañeros como vos, ¿verdad? Me siento muy agradecido con vos. Vos sos una persona a la que admiramos aquí en el grupo y queremos en el grupo, fíjate. Y es bueno que lo aceptes, porque tienes que aceptar eso que te decimos frecuentemente. Y me consta. Gracias, fíjate que gracias porque a veces viene uno, o yo voy a hablar de mi caso, vengo de tanto caos que me cuesta aceptar que ha habido un cambio, me cuesta aceptar o verlo. Eh, He sido una persona que ha dañado mucho también, porque algo que nos caracteriza es que hemos dañado y hemos sido dañados. Entonces esto es de dos vías y pues me cuesta aceptarlo todavía, me cuesta verlo, pero poco a poco creo que este es el proceso que logramos transmitir a las personas que nos escuchan y nos diste cosas muy lindas el día de hoy, te agradezco mucho, ¿viste? Porque nos dejas a todas las personas pinceladas también, no solo de lo que se puede llegar a obtener con el programa, que es esa paz que
creo que todos buscamos. Ya no buscamos la felicidad porque la felicidad es algo como que yo no diría que podría estar constantemente en nuestra vida, pero la paz sí. La felicidad creo que son momentos y no podemos estar felices todo el tiempo, pero sí podemos estar en paz todo el tiempo y eso es algo que sí nos regala el programa, porque a través no podemos decir que no existan las tormentas, ¿verdad? Pero estar en paz en la tormenta creo que es algo muy, muy bonito que se aprende a través de la experiencia de todas las personas que han estado aquí en el programa y han logrado compartir con nosotros a lo largo del tiempo. Y es lo que le tratamos de transmitir a ustedes que nos escuchan, que si están en esa búsqueda de esa paz, pues acérquense a un grupo. Si ya están trabajando su programa, trabajenlo con más fervor, trabajenlo con más fuerza porque esto funciona y es a través de la experiencia de las personas que están acá que lo podemos comprobar. Entonces es algo que podemos ver en nuestros compañeros que han salido de todas estas cosas y están viviendo una vida diferente. Y eso es lo que todos buscamos, tener una vida feliz, en paz y útil, porque es lo que nos regala este programa de Neuróticos Anónimos. Para las personas que nos escuchan y quieren más información del grupo Sendero de Luz, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 5717-5024. También estamos ubicados a una cuadra del Colegio La Patria, en la 19 Avenida 0-67A de la zona 3. Tenemos reuniones los días martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y los días sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Así es que todos están invitados al grupo, es un lugar gratuito, no tienen que llevar nada más que una buena disposición para querer vivir una vida feliz y en paz. Y pues ya, el grupo creo que nos da todo lo demás a base de los compañeros y a base de un poder superior. Y es momento de poder hacer este cambio para empezar una vida espiritual, que es lo más bonito que nos puede regalar el programa. Les deseamos a ustedes que tengan un excelente fin de semana y que nos puedan seguir escuchando la otra semana al mismo horario.